que tenía la iglesia de Filadelfia: santidad y verdad. Y cada hijo de Dios, cada verdadero creyente, cada persona que se dice ser creyente en Jesús, debe tener estos principios grabados en su mente y en su corazón. Vivir en santidad, ¿por qué? Porque Dios es santo. Vivir en verdad, porque Jesús es la verdad. Sigue diciendo Jesús, el que tiene la llave, dice, de David, el que abre y ninguno cierra, dice, y cierra y ninguno abre. Ese es el que está escribiendo, dice, el que está redactando esta carta para que escriba y sea anunciada en esta iglesia. El que tiene la llave, dice, de David. La llave, hermano, simboliza el poder y la autoridad más alto que puede haber en el reino de Dios. Y Jesús dice, el que tiene la llave de David, el que tiene el poder. Dice, aquel que abre. Y si Jesús abre, hermanos, dice, ninguno cierra. Y ninguno, notemos que ninguno es ninguno. Dice, y si Jesús cierra, ninguno abre. Cuando Jesús cierra una puerta, hermanos, nadie la puede abrir. Recordemos allá la parábola de las 10 vírgenes, aquellas vírgenes prudentes que cuando llegó el esposo entraron a la presencia del esposo y cerraron esas puertas. Y las otras 5 vírgenes que no fueron prudentes llegaron y tocaron y volvieron a tocar y nunca se les abrió. ¿Por qué? Porque Jesús había cerrado la puerta. Y lo que Jesús cierra, dice, nadie puede abrir. Y lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Ahora, antes de que me pregunten en un rato más, ¿qué significa la puerta abierta? ¿Qué puede significar la puerta abierta? Primeramente, hermanos, la puerta abierta tiene un significado glorioso, hermoso y majestuoso. Primeramente, dice, yo conozco, en el verso 8, yo conozco, dice, tus obras, y aquí he puesto delante de ti, dice, una puerta, dice, la cual nadie puede cerrar. Dice Jesús, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu labor, he visto tu trabajo, he visto tu labor. Dice, y aquí he puesto delante, en tu presencia, delante de tu cara misma, se traduce de esa manera, una puerta, dice, que está abierta. Y si está abierta, dice, nadie la puede cerrar. Pero ¿qué significa la puerta abierta que tenía esta iglesia de Filadelfia? Primeramente, hermanos, una oportunidad de predicar el Evangelio. Es lo que significa la puerta abierta. Una oportunidad gloriosa, majestuosa que tenía la iglesia de Filadelfia de predicar el Evangelio. Y esa misma oportunidad, hermanos, la tenemos hoy en día cada iglesia, cada creyente verdadero en el Señor. Debemos de aprovecharla, porque la puerta está abierta. Y dice Jesús, si yo la abro o si está abierta, nadie la puede cerrar. Entonces, primeramente significa una oportunidad de predicar el Evangelio del Señor. Y en segundo lugar, significa
La gracia de Dios abriendo, oigan, los oídos y los corazones de las personas para que estén dispuestos a escuchar y rendirse totalmente ante el mensaje glorioso y majestuoso del Evangelio. Eso es lo que significa, entonces, en segundo lugar, la gracia de Dios moviéndose en aquel siervo, en aquel ministro, en aquella persona que lleva el Evangelio del Señor. Dios abre los oídos, Dios abre los corazones para que las personas escuchen ese mensaje glorioso y majestuoso del Señor, que es el Evangelio. Dice Jesús, yo conozco tu trabajo. Y como sé que trabajas, como sé que verdaderamente laboras, pongo delante de ti esta puerta abierta. Y si está abierta, dice, nadie la puede cerrar. Son tiempos, hermanos, en esos momentos de predicar la palabra. Son tiempos difíciles, tiempos inseguros, tiempos en los cuales se ha multiplicado la maldad, tiempos, en verdad, de mucha psicosis en estos momentos, de inseguridad. Dios tiene abierta esa puerta para que tú aproveches este momento, para que tú aproveches esta oportunidad de predicar el Evangelio del Señor. Un día, hermanos, el Señor nos pedirá cuenta. ¿Qué hicimos cuando la puerta estaba abierta? ¿Predicamos? Allá en Segunda de Corintios, capítulo 2, Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, dice, cuando llegué a Troas, escribe Pablo, para predicar el Evangelio de Cristo, dice. ¿A qué llegó a Troas? ¿De vacaciones? No. ¿A pasar el tiempo? No. Llegó a predicar el Evangelio de Cristo. Y dice, aunque se me abrió puerta, dice en el Señor. Pablo dice que Dios mismo le abrió la puerta. ¿Para qué? Para predicar, para llevar ese mensaje de salvación. ¿En dónde? En ese lugar de Troas. Sigue diciendo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí, dice, para Macedonia. No tuvo Pablo, hermanos, la oportunidad de predicar en ese lugar de Troas por algo que le sucedió. Pero la puerta estaba abierta. La puerta estaba lista. La puerta la abrió el Señor para que su nombre fuese glorificado en ese lugar. Y es Dios quien abre la puerta, hermanos. Es Dios quien prepara los oídos, es Dios quien prepara los corazones para que tú lleves ese mensaje. Y la iglesia de Filadelfia, hermanos, era una iglesia que verdaderamente trabajaba. Y Jesús conocía sus obras. Y como era una iglesia que trabajaba, dice el Señor, yo abro esta puerta. Yo mantengo abierta esta puerta para que tú prediques, para que tú lleves mi nombre a toda persona en esta ciudad. Y si Él la tiene abierta, dice, nadie la puede cerrar. Allá en Colosenses capítulo 4, verso 3. Colosenses capítulo 4, verso 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor, dice, nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra.
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense bien. El apóstol Pablo, hermanos, orando, aún en la situación que él se encontraba preso en estos momentos que él está escribiendo, dice que él oraba desde ese lugar para que el Señor tuviera compasión, tuviera misericordia de las personas de Colosas, para que el Señor abriera esa puerta, abriera el entendimiento, abriera el corazón, abriera los oídos de las personas de Colosas, para que la iglesia de Colosas llevara ese mensaje de salvación, ese mensaje, dice, del misterio de Cristo. Pablo orando para que Dios abriese esa puerta. Allá en el libro de Hechos, rápidamente, 14, 27 y 28, libro de Hechos, 14, 27 y 28, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, se refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Oigan, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo estaba asombrado, estaban asombrados. ¿Cómo Dios dice? ¿O de qué manera Dios había abierto, dice, la puerta de la fe? ¿Cuál es la puerta de la fe? El corazón de los mismos gentiles. ¿Para qué? Para que fuese predicado el mensaje de salvación. Dice el 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Haciendo qué? Predicando el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la puerta Dios la había abierto para que corazones se humillaran y reconocieran su condición delante de Dios. Para que esos oídos espirituales fuesen abiertos y recibieran ese mensaje de salvación. Filadelfia, hermanos, era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que verdaderamente laboraba. Por eso es que Dios dice, abro una puerta para que tú sigas predicando, para que tú sigas llevando ese mensaje de salvación. Y si yo la abro, dice, nadie la puede cerrar. Regresando allá, hermanos, en donde estamos, en el verso 8, sigue diciendo Jesús, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense bien. Era una iglesia que verdaderamente trabajaba. Era una iglesia que tenía abierta esa puerta. Era una iglesia, dice, que tenía poca fuerza. Y aún con su poca de fuerza, hermanos, la puerta estaba abierta. Y ellos trabajaban, aún con su poca fuerza, dice. Ahora, notemos que la palabra poca viene de una palabra griega, micros, que se traduce como pequeño. Pequeño en tamaño, pequeño en cantidad y pequeño en número. Fíjense. Entonces Jesús le está diciendo, porque aunque tienes un grupo pequeño o una cantidad pequeña, un tamaño pequeño de creyentes en tu iglesia, o aunque sean pocos realmente numéricamente o en cantidad, eran muy pocos, era una iglesia pequeña, tenían poder. Poder para llevar el mensaje de salvación a través de esa puerta. El ser pocos, hermanos, no les impedía trabajar llevando el mensaje de salvación. No era un impedimento el ver que eran pocos numéricamente.
Hoy en día, hermanos, también debemos de tener este tipo de actitud. Aunque seamos pocos, aunque seamos un puñado tan solamente en una congregación, o en, no sé, una célula, no sé. Recordemos que la puerta está abierta. Y aunque no seamos los miles y miles de congregantes en ese lugar, recordemos que debemos mantenernos firmes predicando el mensaje de salvación siempre, porque la puerta está abierta. Esta iglesia de Filadelfia, hermanos, aunque eran pocos realmente, ellos predicaban. Aunque eran pocos, guardaban, dice la palabra del Señor. Aunque eran pocos, dice, nunca negaron el nombre de Jesús. La iglesia de Filadelfia, hermanos, tal vez delante de los ojos de las personas era insignificante o numéricamente era algo que muy insignificante, pero era grande a los ojos de Dios. Y esa era su fortaleza. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 32, Lucas 12:32, dice Jesús mismo, no temáis, dice, manada pequeña, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué cosa? Daros, ¿qué cosa? El reino. ¿A quién? A esa manada pequeña, a ese rebaño pequeño de ovejas. Dice Jesús, no tengan miedo, no tengan temor, aunque sean pocos, aunque sea un rebaño muy pequeño, a Dios le ha placido, dice, en su voluntad, en su soberanía, daros el reino. Y esa era la situación, hermanos, era la condición de la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia muy pequeña, en número, en cantidad de congregantes, muy pequeña, pero eran fieles. Oigan, vivían en santidad, vivían en verdad. Trabajaban anunciando el Evangelio del Señor, aprovechando que la puerta estaba abierta. Y no nada más eso, sino dice, has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra, has vivido intensamente mi palabra. Dice, y no has negado mi nombre. Este pequeño grupo, entonces, hermanos, es loado por Jesús, es alabado, es exaltado por Jesús mismo. ¿Por qué? Por guardar su palabra. Y hablar de guardar su palabra es hablar de proclamar el evangelio del Señor. Hablar de guardar su palabra es decir o es hablar de llevar una vida recta delante de los ojos de Dios. Y ellos la llevaban. Hablar de no negar su nombre es derramar todo su ser delante de los pies de Jesús. ¿Cómo no iba a hacerlo, hermanos? A veces queremos nosotros ser multitudes. Queremos que nuestra iglesia crezca. No sé si queremos número o queremos calidad. No sé. Filadelfia eran muy pocos, pero cada uno de ellos, su testimonio era santidad, verdad, era obediencia a los mandatos de Jesús. Ese era su testimonio. De esa manera Jesús los identificaba y por eso Jesús los loaba. Verso 9. He aquí dice, yo entrego de la sinagoga, dice, de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que dice, miente. He aquí, dice, la palabra se traduce como mirar. Miren, yo entrego, dice, yo echo, yo pongo, yo doy. De la sinagoga de Satanás, a aquellos que se dicen ser judíos, judíos en un sentido como país, pero también judíos en un sentido espiritual. Yo entrego, dice, a estos judíos que pertenecen o son parte de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser parte del pueblo de Dios, dice, y no lo son, sino que mienten. Estos judíos, hermanos, de los cuales habla Jesús, que pertenecían a la sinagoga de Satanás, se volvieron instrumentos en las mismas manos de Satanás. ¿Para qué? Para socavar, es decir, para debilitar. Y si fuese posible destruir la iglesia, estos judíos que se decían ser hijos de Abraham y que Jesús un día los enfrentó y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de su padre quieren hacer. Jesús mismo dice que los va a entregar. Dice, yo entrego, dice, a estos judíos que pertenecen a esta sinagoga. Yo mismo, dice, los voy a entregar. Porque se dicen ser judíos, se dicen ser hijos de Dios. No lo son, dice. Solo mienten. He aquí, dice, yo haré que vengan. ¿Quiénes? Los que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Aquellos que se decían ser hijos de Dios y no lo eran. Ah, pero eran judíos. Por sus venas corría sangre judía. Por eso se creían ser parte del pueblo glorioso de Dios. Dice, yo haré que vengan ellos. Y no nada más vengan, dice, sino que haré que se postren, dice. La palabra postrar se traduce como arrodillar, como postrarse, como suplicar. Y dice, yo haré que ellos vengan y se arrodillen, dice, y se postren y supliquen. ¿A dónde? En tus mismos pies, le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Y reconozcan, dice, que yo te he amado. Que vean ellos cuánto amo yo a ustedes que viven en santidad y verdad. Cuánto les amo a ustedes por permanecer fieles proclamando mi nombre. Ellos verán, ellos reconocerán, dice, y se postrarán, suplicarán a tus mismos pies. Oigan, no para adorar a la iglesia, claro, antes de que me pregunten también al rato, sino que se van a postrar, se van a arrodillar, van a suplicar a los pies de la iglesia de Filadelfia. Dice, y reconozcan que yo te he amado. Ahí postrados, ahí tirados, no adorando a la iglesia, sino que reconociendo la obra maravillosa y gloriosa de Jesús en la iglesia de Filadelfia.
porque la iglesia de Filadelfia reflejaba el mismo carácter, el mismo rostro de Jesús mismo. Y ellos, dice, van a reconocer ahí postrados. ¿Cuánto, dice, yo te he amado? Qué hermosa promesa, hermano. Y es una misma promesa que Dios mismo le hizo al pueblo de Israel. Allá cuando venía saliendo del exilio de Babilonia, le hizo esta misma promesa. Allá en Isaías 49, verso 23 dice, reyes serán tus ayos. La palabra ayos se traduce como criar como padre, para que podamos entender. Reyes, dice, de las naciones, te van a criar como un padre. Dice, y sus reinas, tus nodrizas, sus reinas de los reyes de las naciones, te van a criar como nodrizas. Dice, con el rostro inclinado a tierra te adorarán. ¿A quién? Ahorita vamos a ver a quién. Y no nada más tendrán su rostro inclinado a tierra, dice, para adorarte. Dice, y lamerán el polvo de tus mismos pies. Y conocerás, dice, que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan. ¿En quién? En el Señor. ¿Esa promesa para quién es entonces? Los reinos, los reyes de las naciones dice, vendrán a ti, dice, y se inclinarán para hacerte reverencia. Lamerán el mismo polvo de tus pies. Esta promesa, hermano, es para todo verdadero creyente que espera en Jehová. ¿Cuántos esperamos en el Señor, hermano? Y esperar es confiar. Y por muy difícil que esté la situación, dice el Señor, espera en mí. Y espera en mí. El verdadero creyente entonces en el Señor es aquel que espera en el Señor y confía ciegamente en el Señor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En el capítulo 60 de Isaías también, el verso 14, Isaías 60:14, dice, y vendrán a ti humillados, dice, los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán, dice, ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Qué hermosa promesa, hermano. Dice, yo voy a hacer, dice, que vengan. ¿Quiénes? Esos que te encarnecían, es decir, aquellos que se burlaban de ti, aquellos que buscaban la manera de humillarte, aquellos que te humillaban por todo o ante todo, o delante de todos, aquellos que te afligieron, que te persiguieron, aquellos que te hirieron, que te lastimaron, aquellos que te ofendieron, dice el Señor, yo los voy a traer delante de ti. Y en una condición de humillación, reconozcamos esto. Y tú serás exaltado, dice. ¿Por qué? Porque esperas en el Señor, porque confías en el Señor, porque vives una vida recta, porque vives una vida en santidad, porque vives una vida en verdad, porque vives un cristianismo en verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos verdaderamente un cristianismo de verdad?
cuántos. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra, dice, de mi paciencia, yo también te guardaré, dice, de la hora, de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora Jesús dice algo más. Ahora Jesús habla de una prueba que vendrá, dice, sobre el mundo entero. ¿Quién es el mundo entero? Todos. Esa prueba dice que es para probar a cada uno. Pero notemos algo, dice. Yo te guardaré, dice. ¿Por qué? Porque has guardado, dice, la palabra de mi paciencia. Cuán importante, hermanos, es guardar palabra. Guardar es vivir. Guardar es elegir a Cristo. Guardar es estar dispuesto a tomar tu cruz cada día y seguirle. Guardar es poner tu mano sobre el arado y no mirar atrás. Eso es guardar. Y dice Jesús, por cuanto has guardado, por cuanto has reservado, por cuanto has conservado, ¿qué cosa? La palabra, dice, pero no cualquier palabra. El ser humano a veces guarda palabras que, lejos de ser de bendición, le perjudican, le dañan. Se lastima a él y lastima a otros. A esa palabra no se refiere Jesús. Dice, por cuanto has conservado, has reservado la palabra, dice, de mi paciencia. Notemos que dice, de mi paciencia. La palabra paciencia se traduce como constancia, como perseverar. Entonces Jesús dice, ha guardado, dice, la palabra de mi constancia, de mi perseverar. Tú la has guardado. Dice. Ahora, tal vez me pregunten, o si no me preguntan, yo se los adelanto. ¿A qué se refiere con la palabra de mi paciencia? ¿A qué se refiere Jesús? Es muy probable que se refiera o que signifique o que haga mención al Evangelio de la cruz. En ese Evangelio de la cruz, en el cual se exponen los padecimientos que Cristo sobrellevó. Oigan, y lo hizo con toda paciencia. Recordemos la noche antes de ser detenido, de ser arrestado. Cómo Jesús con toda paciencia allá en el huerto de Getsemaní oraba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y así oraba con toda paciencia.
Cuando invitó a sus discípulos a orar en esa noche, cuando le dijo a Juan, cuando le dijo a Pedro, vengan y oren conmigo, y él se puso a orar, y cuando él regresó, los encontró durmiendo, y le dijo, no han podido velar unas cuantas horas. Y así le repitió 3 veces. Y eso habla de la paciencia de Jesús. Cuando recibió Jesús 40 menos un latigazos en su cuerpo, cuando fue crucificado, cuando se burlaban de él, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate de esa cruz. Y los principales sacerdotes y los judíos, aquella sinagoga de Satanás rondando ahí, diciendo, bájate, desciende, no que eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Cuánta paciencia creen que hubo en el corazón de Jesús? ¿Cuánta paciencia para no descender de esa cruz? ¿Cuánta paciencia? Dice, por cuanto tú, dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Y si tú la has guardado, se entiende, hermanos, que los hermanos de Filadelfia guardaban este mensaje, pero también lo compartían a través de esa puerta que estaba abierta, que nadie podía cerrar. ¿Cómo no iba Jesús a exaltar el nombre de esta iglesia? Si vivían intensamente la palabra de la paciencia de Cristo. ¿Cómo no? Si preferían a Cristo antes que sus propias vidas. Yo te pregunto, ¿cuánto guardas la palabra de la paciencia de Cristo? ¿Cuánto guardas en tu corazón? ¿Cuánto? ¿Cuánto conservas de la palabra de Cristo en tu corazón? ¿Cuánto reservas ahí en tu corazón? ¿Cuánto? Cada quien tenemos esa respuesta. Cada quien sabemos porque cada quien nos conocemos. Sigue diciendo Jesús. Yo también, dice, te guardaré. Como tú guardas, dice, yo también te guardaré. ¿Queremos que Jesús nos guarde? Empieza por guardar su palabra. A veces, muy contradictoriamente, queremos, le pedimos, suplicamos al Señor Jesús, guárdanos, líbranos, Señor. Pero me atrevería a decir que hay una incoherencia en nuestra vida, porque ¿cómo vamos a exigir algo que no somos capaces de dar nosotros mismos? Queremos que Jesús nos guarde. Empieza por guardar su palabra. ¿O con qué derecho voy yo a exigir algo que ni yo mismo lo estoy haciendo? Ni yo mismo lo hago, lo procuro. ¿Con qué derecho? No hay. Dice, yo también te guardaré. La palabra guardaré se traduce como guardar de pérdida o daño. Así se traduce. Entonces dice Jesús, yo te voy a guardar de toda pérdida. Yo te voy a guardar de todo daño, de todo sufrimiento. Yo te voy a guardar. Dice, de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero. Dice Jesús que que él iba a guardar la iglesia de Filadelfia. Y esa es una promesa, hermanos, para esta iglesia, porque tenía estas cualidades, estas características. Aunque iba a ser leída en las demás iglesias, aunque es leída el día de hoy, pero se aplica verdaderamente con las cualidades que esta iglesia tenía. No sé si me explico. Yo te voy a guardar, porque tú guardas. En el momento, en el tiempo, ¿sí?, de la prueba, de la adversidad, de la lucha, de la dificultad, dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, yo te voy a guardar. ¿Por qué? Porque tú guardas mi palabra. Cuán importante, hermanos, entonces es guardar su palabra, para que el Señor nos guarde. Y más en estos tiempos. Señor, guárdanos, Señor. Y no nada más a nosotros, sino también guárdanos a toda nuestra familia, a todas aquellas personas que estimamos verdaderamente. Guárdalos, Señor. Oiga, pero a veces somos muy dados o muy prontos para pedir protección, para pedir que el Señor nos guarde. No somos muy prontos para obedecer, para guardar. Nos falta, nos falta mucho hacer eso. Y Jesús promete, yo voy a guardarlos, dice. En el tiempo, en el momento de la prueba, aquella prueba dice que ha de venir ¿sobre quién? Sobre el mundo entero. Jesús promete entonces guardar la iglesia de Filadelfia de aquella prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y hablar del mundo entero, hermanos, es hablar de buenos y malos, justos e injustos. Hablar del mundo entero es hablar de cristianos y no cristianos, de todos. ¿Se das cuenta? Vendrá sobre todos, dice. Pero dice, yo te voy a guardar. ¿Por qué? Como una recompensa o como un acto de recompensa por haber guardado mi palabra. Le dice a la iglesia de Filadelfia. Queremos que el Señor nos diga así el día de hoy a nosotros, hermanos. Queremos que Jesús mismo nos diga que Él nos va a guardar en el momento de la lucha, en el momento de la prueba. Empecemos por obedecer su palabra, verdaderamente. Empecemos por guardar su palabra, por vivir su palabra intensamente, para que en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, nosotros como pueblo suyo salgamos victoriosos. Y es una promesa, hermano. ¿Quieres hacer tuya esta promesa? Está condicionada, está encriptada. La condición, la llave para abrirla, dice, guarda mi palabra. Está fácil, ¿no? Dice Isaías 43, versos 2 y 3. Ya casi terminamos, hermanos. Bueno, pero el tiempo, decía un hermano, recuerdo que decía, el tiempo es del Señor. Dice Isaías 43, versos 2 y 3. Dice, cuando pases, dice, por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, dice,
no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermosa promesa, ¿no? ¿Nos gusta? Haz la tuya. Yo ya la hice mía. Dice el Señor, cuando pases o estés en medio de las dificultades, de los problemas, de las aflicciones, yo estaré contigo. Y aunque te sientas desfallecer, aunque te sientas morir, aunque sientas que te quemas, que te consumes, aunque no ves la salida a ese problema, a esa dificultad, aunque sientas que tú mismo te estás ahogando, que te estás asfixiando, que no puedes más, que no aguantas más. Cuando te veas en tus ojos ya sin lágrimas para derramar, dice el Señor, yo estoy contigo. Dice el verso 3, porque yo Jehová, dice, Dios, ¿qué? Tuyo. Dios tuyo. El Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios promete estar contigo, dice, en los momentos difíciles de la vida. Dios promete estar contigo para traerte paz. Y recordemos que paz no es ausencia de problemas, sino confianza, seguridad, gozo, alegría en medio de los problemas. Dios promete traerte paz, gozo, alegría. Dios promete darte todo lo que tú necesitas en los momentos difíciles. ¿Por qué? Dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Y no nada más soy tu Dios, dice, soy tu Salvador. Realmente Dios es tuyo. Realmente o verdaderamente el Señor es tu Salvador. Y si es así, hermanos, es tuya esta promesa. Abrázala. Y dile, Señor, yo sé que en momentos difíciles de mi vida, tú estás conmigo, Señor. Y cuando ya no tenga más fuerzas yo, tú me darás tus fuerzas, Señor. Y cuando ya no pueda yo caminar, Señor, tú me llevarás en tus propios brazos, Señor. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, Señor. Yo te guardaré, dice Jesús, de la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo, dice, sobre el mundo entero. En algún momento de la vida, hermanos, vendrán pruebas en la vida de todo el mundo. Pero dice Jesús que estas pruebas son, dice, para probar, es decir, para escudriñar, pero también sirven para disciplinar. ¿A quiénes? A los que moran sobre la tierra. Entonces, estas pruebas, hermanos, son necesarias. Estas pruebas, vamos a llamar de alguna manera, son totalmente necesarias, son básicas, son elementales. Que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermanos, probemos nuestra dependencia y confianza en el Señor. ¿Cómo sabrás cuánto dependes del Señor si no vives una necesidad? ¿Cuánto sabrás cuánto confías en el Señor? Que Él es tu sanador si no experimentas una enfermedad. ¿Cuándo? Es en ese momento.
Por eso las pruebas, hermanos, son necesarias. Pero Jesús promete a la iglesia de Filadelfia que esta iglesia no pasaría por esa prueba porque guardaba verdaderamente su palabra. Verso 11 dice, he aquí, yo vengo, ¿cuándo? Pronto, dice, es decir, vengo breve. En breve, vengo sin demora. Retén, dice, ¿qué cosa? Lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto, dice Jesús. Y hablar de pronto, hermanos, es de venir sin demora. Hablar de que viene pronto es que viene cuando menos te lo imagines, como veíamos en la clase pasada. Cuando menos te lo esperes, el Señor llegó. Vengo pronto, dice. Por eso dice retén. La palabra retén se traduce como agarrar, como echar mano, como abrazar, como aferrarte, dice. Aférrate, abraza, dice, con todas tus fuerzas, dice. ¿Qué cosa? Lo que tienes. Yo te pregunto, antes de que tú me preguntes, ¿qué cosa es lo que tienes? Que Jesús le da tanta importancia en decirle, reténlo, abrázalo, aférrate. ¿Qué es eso de tanto valor que debes de cuidar? A lo que Jesús se está refiriendo. ¿Qué es? Tus posesiones espirituales, ¿no? Tu momento con el Señor, de lectura, de oración, de abandono en los brazos del Señor. Tu momento, tus posesiones espirituales, dice, reténlas, abrázalas, aférrate a ellas, dice. Tu obediencia a la palabra, como venimos viendo, ese es el contexto. El guardar la palabra, eso es lo que tú tienes. Dice, abraza la palabra del Señor, hazla tuya, vívela intensamente, no la sueltes, aférrate a ella, porque ella te dará la vida. Pero sigue diciendo, para que ninguno tome tu corona. Aquí muchos me han preguntado luego, estas personas que me han preguntado, piensan que se refiere a la salvación y piensan que si tú descuidas tu salvación, va a venir otro, dice, y la va a tomar. Y si viene otro y la toma, entonces, ¿qué pasa? Ya la perdiste, te quedaste sin salvación. No, a eso no se refiere. No, dice, para que ninguno tome tu corona. A diferencia, hermanos, de la iglesia de Esmirna, aquí Filadelfia ya tiene su corona. Y la corona, hermanos, esta palabra corona se traduce como corona del vencedor, como recompensa o como premio. Entonces Jesús dice, retén aquello que tienes para que ninguno, y ninguno es ninguno, para que ninguno tome tu recompensa, para que ninguno tome tu premio. Esa recompensa, ese premio que Jesús ya le había dado a la iglesia de Filadelfia, ya lo tenía por ser fiel, por guardar su palabra. Y esa recompensa que también el Señor nos ha dado, o nos dará si no nos la ha dado todavía, ¿sí? Por ser fiel, por guardar su palabra. Dice, cuídalo, abrázalo, échale mano, aférrate, dice, para que ninguno se lleve tu recompensa. Eso sí lo puedes perder. La salvación no la puedes perder. Pero si tú permaneces fiel, nadie puede agarrar tu corona, tu recompensa, tu premio. Nadie. Si tú te aferras. Verso 12. Ya para terminar, hermanos. Dice, al que venciere, ¿quién es el que vence?
yo lo haré, dice, columna del templo de mi Dios. Así dice, ¿verdad? Dice Jesús, al que venciere, el que saliere victorioso, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Dice, y nunca más saldrá de allí. Qué hermosa recompensa, hermano. Si tú vences, dice, que Él te hará una columna, dice. Recordemos que todo Apocalipsis es simbólico. Pero una columna, hermano, es aquello que permanece firme, algo que no se mueve, algo fuerte. Y Jesús dice, yo te voy a hacer columna del templo de mi Dios, algo que no se mueve de allí, algo fuerte. Dice, y nunca más saldrás de allí. Nunca más, dice, si tú vences, si tú permaneces fiel hasta el último momento, hasta que Jesús venga, dice, nunca más saldrás de la presencia de Jesús. Nunca. Sigue diciendo Jesús, al que venciere, dice Jesús, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová de los ejércitos, dice Jesús, que va a escribir en dónde? En tu misma frente. Sigue diciendo, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. También en tu frente irá escrito el nombre de la ciudad de Jerusalén. No de Jerusalén la terrenal, sino de la Jerusalén celestial, la que desciende del mismo cielo de Dios. Y sigue diciendo, y mi nombre nuevo, un nombre nuevo que tendrá Jesús, que la Biblia no habla más que solamente aquí. No nos dice qué nombre será, pero que te baste, que ese nombre nuevo de Jesús estará escrito en tu frente. Y eso, hermanos, nos debe dar seguridad, nos debe de alentar, nos debe de motivar, en verdad, a seguir guardando, a seguir trabajando en la obra del Señor, a seguir esforzándonos a vivir vidas en santidad y en verdad. Porque esto nos habla de una eternidad en esa ciudad celestial, en la cual tú y yo y todo creyente verdadero morará un día. Y llevaremos los nombres del Señor en nuestra frente. Verso 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Escucha y guarda lo que has escuchado. Porque no son palabras mías, son palabras que vienen del mismo Espíritu de Dios que le dice a las iglesias. Escúchalas, guárdalas, esforcémonos, hermanos, en verdad, en llevar vidas agradables delante del Señor. Y que Dios nos dé de su gracia, de su bendición, para poder ser victoriosos y poder permanecer así hasta el último momento de nuestra vida o hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca glorioso entre las nubes. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues es el momento, ¿verdad?, de que podamos participar. Si tenemos una pregunta, sí, es el momento, hermanos. Quiero saludar, ¿verdad? Aquí hay un contacto que se llama Andrómeda 161016. No sabemos quién es. ¿Nos puede decir quién es? ¿Sí me ¿Sí me escuchan? escuchan? ¿Sí me ¿Sí me escuchó? escuchó?
¿Sí me escuchó? ¿Escuchó? Sí, sí te escuchamos. Bien. Bien. Entonces, Entonces, sí nos ¿sí puede nos puede decir decir quién es Andrómeda Andrómeda 16, 16, 10, 10, 16. 16? Bueno, alguien que quiera ¿Quién quiera hacer hacer una una pregunta, pregunta, hermanos, o quisiera pues puntualizar algo, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué le habló el Señor esta noche con lo con que lo que escuchamos? escuchamos? ¿Qué ¿Qué es lo que lo ha que ha, ¿verdad?, provocado provocado en en su su corazón, corazón, en su mente, a a partir de partir esta de esta enseñanza? Bueno, hermanos, en mi caso, algo que me causó pues más amor hacia mi padre es lo que el hermano compartió en Isaías 43:3, que hagamos nuestra esa gran promesa, porque de verdad pasamos por momentos difíciles, pero sabemos que son pruebas, pruebas que vamos a pasar porque estamos con nuestro Señor al lado. Entonces, eso a mí me hizo mucho pensar y yo tomo esa promesa, la hago mía, porque en esa misma promesa va ese consuelo, va ese bienestar que solamente nuestro Padre nos da. Entonces yo me quedo con eso. Y la otra pregunta que yo tenía era la de la puerta abierta, ¿no? Entonces el hermano ya nos hizo el favor de decirnos a qué se refería con la puerta abierta y pues ya nos quedó claro. Entonces, esa era nada más mi pregunta y el momento que me hizo pensar mucho que fue este de Isaías 43:3. Es todo, hermano. Qué Qué bueno. bueno. ¿Alguien? ¿Alguien más, hermano? Bueno, yo Yo quiero quiero compartir que lo lo que que he he estado estado pensando, ¿verdad?, a través de estas lecturas lecturas, es que en en lo personal personal me me gustaría ser como como estas estas iglesias iglesias, ¿verdad?, donde donde leemos que el Señor no les no les reprocha nada, pero pues siempre hay siempre hay algo algo que que el Señor nos nos puede puede reprochar reprochar. y Y aprendiendo de esta lección, lección es ¿verdad?, es que que pues pues hay que hay que retener retener la la palabra, palabra, hay que hay que cuidarla, cuidarla, ¿verdad?, hacerla, ejercerla, obedecerla, obedecerla, pues pues para para precisamente precisamente para no tener esos esos reproches reproches, ¿verdad?, y y alcanzar alcanzar esas promesas promesas de de nuestro Dios. Dios. Si Si bien bien yo entiendo, si me equivoco, me corrige mi hermano, hermano, sabemos sabemos que que esta esta palabra es para el para el pueblo de pueblo de Dios, para Dios, las para las iglesias. iglesias. Entonces, Entonces, no no podemos perder nuestra salvación, y como lo aprendimos en la clase pasada, pasada, ¿verdad?, hay hay diversos diversos grados de de galardones, galardones, de de premios, premios, pero pero pues, pues, ¿qué más ¿qué más quisiéramos nosotros, verdad?, tener pues de pues los de los mejores, mejores, pero eso pues pues también también, como en el como en el proceso proceso de santificación, ¿verdad?, también tenemos nosotros que ver, pues es que es que debemos debemos esforzarnos, esforzarnos, debemos no no avergonzarnos avergonzarnos y y poner poner empeño empeño, ¿verdad?, en el en el trabajo trabajo y de de nuestro nuestro Dios Dios y en y en guardar su guardar su palabra, palabra, como como ya lo ya había lo había dicho. dicho. Eso es Eso es con lo que con me lo que me quedo, quedo, como dice como dice nuestra nuestra hermana. hermana Leti. Si me permiten, mis hermanos, yo me quedo, dice que los santos reciben los nombres de Dios y del Cordero, mientras que los incrédulos ostentan el nombre y el número de la bestia. Qué bendición tenemos, mis hermanos, porque Dios, eh, en las frentes de sus santos pone el nombre del Cordero y del Padre. Es algo hermoso, ¿sí? Que nos haya escogido a todos los que estamos aquí reunidos, a todos los cristianos, entre millones de seres humanos nos haya escogido, ¿sí?, para grabar aquí en la frente el nombre de Él y del Cordero. No a todos, nada más a sus hijos. Gloria a Dios. Es algo impactante.
Y se lo agradezco y bendigo a mi Dios. Amén. 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 Buenas noches, ¿puedo comentar algo? Sí, adelante. Adelante, hermano. Sí, bueno, yo me quedo con la porción del versículo 10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Pero, siendo sinceros, no siempre, ¿verdad? Estamos en la lucha nosotros, pero a pesar de que a veces no guardamos la palabra como debe de ser, para exaltar el nombre de Cristo lo digo, Él aún así nos hace el favor de guardarnos, de librarnos en la hora de la prueba. Recuerdo todo lo que dice el Salmo 103, que todos los favores y misericordias recibimos de Dios. Él sí nos hace un favor a nosotros, a pesar de que quizá no siempre nosotros guardamos como debemos de hacer la palabra. Ese es lo que yo quiero comentar. Amén. Yo también quiero decir del versículo 10 que esta prueba que estamos pasando del COVID-19, al principio sí me sentí triste, no sabía yo, cuando nos empezamos a encerrar, ¿no? En la cuarentena, estaba yo un poco desconcertada, pero la palabra de Dios vino a darme esa seguridad. Y así, cuando habla que estamos en la prueba, ahora digo, gracias Dios mío, porque no estamos solos. Estamos en esta prueba y sin embargo aquí estamos. Y estamos confiando en este Dios Todopoderoso que nos ama, que nos cuida, que nos ha cuidado hasta el día de hoy y nos seguirá cuidando porque sus palabras son Amén. fieles y verdaderas. Entonces, como decía el hermano Mati, ¿quiénes somos nosotros para vernos escogidos entre tantos millones? ¿Quiénes somos? Sin embargo, la palabra nos dice que desde antes de la fundación del mundo, y aquí estamos. ¿Para qué? Con el propósito de proclamar su nombre, con el propósito de llevar el evangelio, que a toda la gente que tengamos cerca, le digamos que Cristo vive y que vive en nosotros, que nos vean, porque mi familia todos los días, o cada tercer día me pregunta cómo estás, porque será que yo soy la más viejita de todos, no lo sé, pero están preocupados, y les doy gracias a Dios que siempre les diga, con el favor de Dios, que aquí estoy, hermanos, y esta prueba, hermanos, la venceremos. Amén. Sí, ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, entonces, el próximo martes, si Dios nos permite, ¿verdad? Nos da vida, vamos a participar de la siguiente parte, el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Que son los versos 14 al 22 de este capítulo 3. Y pues, la verdad que a mí no se me hace mucho tiempo, ¿verdad? El que estemos aquí. Siempre es una bendición el estar escuchando la palabra de nuestro Dios, porque durante la semana, ¿verdad? Pues echamos mano de la lectura, quizás de quienes notemos, pues para repasarlo, escudriñar, pues buscar, ¿verdad? En algún diccionario, qué sé yo, ¿verdad? Material. En eso consiste, pues, escudriñar la escritura. Y es mi invitación, hermanos, a que la leamos estos versículos para precisamente, como el día de hoy, ¿verdad? Participar, hacer el conocimiento. Quizás, en otras palabras, ¿verdad? Entre hermanos podemos aprender acerca de este pasaje. Quiero compartirles un último canto para que después yo le quiero pedir a mi hermano Chuy que haga una oración para terminar, pero vamos a cantar este hermoso canto. Ya lo cantamos una vez en el templo, es del Salmo 67.
Se llama Te alaben todos los pueblos. Se los voy a compartir ahí en la pantalla. Nosotros tenga Dios misericordia y bendiga todo nuestro ser. Resplandezca su rostro en nosotros, que le conozca toda la tierra, que alabe todos los pueblos, que alabe todos los pueblos, que alabe todos los pueblos, que alabe las naciones conozcan su buen camino y se gocen nuestro Señor, porque Él juzgará todo pueblo, toda nación, pastoreará de todos los que alaben todos los pueblos, que alaben todos los pueblos, que alaben Dios bendice nuestra tierra e irá su fruto, porque grande es nuestro Señor. Te pedimos, nos bendiga siempre, y que toda la tierra tema tu nombre, que alabe todos los pueblos, que alabe todos los pueblos, que alabe todos los pueblos. Amén. Amén, amén. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, Padre. Yo te pido, Señor, que todo lo que hemos escuchado se arraigue en nuestros corazones, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que nos esté impulsando cada día a cumplir conforme a lo que tú nos has mostrado y has hablado cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que nos podemos reunir aquí en tu presencia por medio de esta tecnología, Padre. Te pido, Señor, también por aquellos hermanos, Padre, que de alguna manera no se han podido conectar, pero yo creo que tú vas a impulsarlos a hacerlo, Padre, porque esto es importante para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, Señor. Gracias, Señor, por reprendernos. Gracias, Señor, por mostrarnos la luz, Padre. A ti damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Estaré dándoles la invitación y el link y todos los datos para la conexión. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Gracias. Bendiciones.